Buenos días a todos. Esta es la segunda clase propiamente dicha de tecnología. Espero que estén sobrellevando bien esta cuarentena, que con el trabajo práctico que publicamos empiecen a entretenerse un poco con esto. Ya respondimos algunas preguntas en el foro de consulta. Es importante que utilicen el foro de consulta, que hagan todas las preguntas y planteen todas las dudas que tengan, ¿sí? En la clase de hoy vamos a probar algunos jueguitos nuevos de esto de la forma virtual de desarrollar las clases. Nosotros en la primera clase estuvimos hablando de los elementos de la impresión, qué es imprimir. Hicimos una clasificación entre sistemas convencionales y sistemas digitales de impresión, en donde los convencionales precisan de una matriz o forma impresora que contenga la imagen a entintar para después transferir esa tinta al soporte mediante presión. Y vimos los orígenes históricos de la imprenta, llegando a la creación o invención del sistema de impresión tipográfico, hecha por Gutenberg aproximadamente en el año 1450, que es el año en el que se imprimió la famosa Biblia. Este sistema de impresión de tipos móviles metálicos, lo fundamental de este sistema era esta característica, se desarrolló y dominó el mundo gráfico durante más de 500 años, hasta pasado el siglo, la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Esto es fundamental para entender, por un lado, la importancia que tuvo el sistema y por el otro lado, el que todos los avances que se dieron durante esos años se dieron dentro de ese sistema de impresión. Si bien ya en el siglo XIX, fines del siglo XIX, empezaron a surgir otros sistemas que complementaron al tipográfico y posteriormente lo desplazaron, básicamente. Entonces, en estos 500 años hubo un desarrollo que se fue dando y que fue incorporando todos los avances técnicos de la sociedad, principalmente la revolución industrial. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo fue evolucionando el sistema tipográfico. Por un lado, en cuanto a máquinas impresoras. Por otro lado, en dos aspectos fundamentales de la impresión: la composición de los textos y la reproducción de las imágenes que no fuesen textos. Ahora vamos a empezar entonces con la evolución de las máquinas impresoras. En principio vamos a volver a hacer una breve descripción de la prensa de madera inventada por Gutenberg y que subsistió durante más de 300 años. Las primeras imprentas tipográficas fueron de madera del tipo de la que inventó Gutenberg.
con una forma impresora, donde los textos se armaban a partir de tipos móviles metálicos. Este tipo de imprenta perduró por más de 300 años hasta que fue siendo reemplazada por las imprentas de hierro y de fundición que se empezaron a construir a partir del desarrollo de la Revolución Industrial. Vemos en este tipo de imprenta de madera, de prensa de madera, que la forma impresora, los tipos móviles eran ubicados en forma plana sobre un marco de madera también, y el elemento de presión, la prensa, también es plano y ejerce presión sobre todo el soporte a la vez. Estos sistemas los vamos a ver que se denominan sistemas plano-plano. Forma impresora y elemento de presión, ambos planos. En esta animación vamos a ver el funcionamiento de la máquina tipográfica Minerva. Fue una de las primeras y que subsistió, y hoy día tenemos máquinas de estas funcionando, construidas en metal, en fundición de hierro, producto del proceso de revolución industrial en los avances durante el siglo XIX. Este tipo de máquina corresponde, igual que la máquina tipográfica, la prensa de madera, inventada por Gutenberg, a los sistemas de tipo plano contra plano. ¿Qué significa? Significa que tanto la forma impresora como el elemento de presión son planos. La presión se ejerce sobre toda la imagen a imprimir a la vez y esto produce la transferencia de la tinta de la forma impresora al soporte. Los elementos de la máquina que vemos son en principio la forma tipográfica llamada rama, con sus imágenes en relieve, en metal en relieve, ubicada en la platina de la máquina, que en este caso va a ser fija, inmóvil. El entintado de esta forma tipográfica se realiza mediante rodillos que toman la tinta de un disco. Este disco gira al momento también de la impresión y junto con el giro de los rodillos lo que produce es la formación de una capa de tinta pareja. El elemento móvil de la máquina es el tímpano, que posee lo que se llama una cama o sustrato de apoyo, que no es ni más ni menos que una pila de hoja, que lo que hace es generar una superficie blanda donde se va a colocar la hoja para el proceso de impresión. Esto va a ser importante ya que en el proceso de transferencia de la tinta precisamos una presión pareja, y si los dos elementos, presión y contrapresión, fuesen duros, no se lograría esto. Lo vamos a ver en todas las máquinas convencionales, que la transferencia de la tinta se va a producir entre elementos de distinta rigidez o dureza. Ahí vemos la animación propiamente dicha. Vemos cómo la
el tímpano, donde se coloca y se extrae el soporte, es el elemento móvil de la máquina. Hay un movimiento alternativo. Esto también limita la posibilidad de altas velocidades de impresión. Imagínense un auto acelerando, frenando, acelerando, frenando, y en este caso yendo marcha para atrás. O sea, realmente tiene sus limitaciones. Bueno, visto estas primeras máquinas, vamos a pasar a ver el proceso de composición manual, o sea, cómo manualmente se generaban las formas impresoras, se generaban los textos que se iban a imprimir. Esto fue evolucionando desde épocas de Gutenberg, pero la gran limitación que se tenía era que el proceso era totalmente manual. Si bien fueron mejorando las herramientas, los procesos de trabajo, la gran limitación era que dependía de un operario y de la habilidad que tuviese ese operario para la confección de los textos. Ahora vamos a ver un video relativo a este tema, y también va a haber un PDF donde se va a explicar con mayor detalle todo el procedimiento. Bueno, lo que vamos a ver acá en este video básicamente es la composición manual de los textos para generar una forma impresora y después cómo se imprime en una máquina tipográfica simple. Los tipos móviles se acomodan comúnmente en cajas que tienen distintos compartimientos o cajetines. Estos compartimientos, y cada ubicación tiene una determinada letra, ¿sí? En un cajón vamos a tener todas las distintas letras, signos y signos ortográficos correspondientes a una determinada familia de letra en un determinado tamaño. O cuerpo. Ahí ustedes ven, ¿sí?, las distintas ubicaciones para las minúsculas y las mayúsculas. Al estar siempre ubicadas de la misma manera, permite el acostumbramiento de el operario, de manera que cuando va buscando las letras, sí lo hace en forma automática sin tener que ponerse a ver dónde está cada una. Lo que tiene en la mano es lo que se llama un componedor. En ese componedor es donde va a ir armando cada una de las palabras o cada una de las líneas de texto, que luego las va a trasladar a lo que se llama una galera, donde va a ir armando los bloques de texto. También se tienen los distintos elementos para generar los distintos espacios entre las palabras y también los espacios entre las líneas. Mostly the way they're used is if you're trying to really pack your form tight, and I put my type
or my type and spacing all the way to the end, but there's still a little bit of a wiggle, Como ven, but that will actually pack it really por tight. más experiencia que tenga el tipógrafo, es un trabajo que lleva su tiempo. Go into your 10-pin paper. Bueno, acá lo que está poniendo son topes So you'll en want la at least cama on the bottom, so you get a nice del tímpano de la máquina tipográfica Minerva donde va a realizar la impresión. Esto sirve para ubicar el soporte en la posición correcta al momento de la impresión. Entonces, con los textos ya armados, se va a la rama tipográfica. La rama tipográfica es ese marco que ustedes ven ahí metálico. Basically, you want 3 steps of furniture. Interno a ese marco se va posicionando Now the way that mediante bloques are with these coins, que mantienen en posición and then a los textos packed completely. y cuñas, And que son esos elementos que se ajustan mediante esa llave, our wedges que genera una presión hacia los costados, hacia el marco tipográfico. Al conjunto de la forma impresora se la llama rama tipográfica. or at least what we have here is Y acá vamos a la impresión. Es interesante ver la tinta, la consistencia de la tinta. Van a ver different. que es muy pastosa. This one, you just kind of dab on there evenly. Es una tinta muy pastosa. Es la tinta que se usa comúnmente también para tomar impresiones digitales. Ink wheel before you put the form in. Si alguna vez los detienen, seguramente van a conocer esa tinta en sus manos. Y ahí se produce lo que se llama el batimiento de la tinta o el estiramiento de la tinta. Mediante el trabajo mecánico, ese batido que se hace sobre la tinta se fluidifica y genera capas muy finas. Just in case a couple are bad, or in case Esa propiedad que tiene la tinta de fluidificarse why not? mediante el batido se denomina tixotropía. Ahí vemos entonces, esta es una máquina de tipo Minerva, de tipo manual, que funciona mediante palanca. Las máquinas Minerva fueron evolucionando para transformarse en máquinas totalmente automatizadas. Incluso el plato giratorio cambió por un tintero y sistema de rodillos. Las máquinas impresoras Minerva en el sistema de plano contra plano tenían dos importantes limitaciones. Una, la que vimos del movimiento alternativo. La otra es que no se podían imprimir sobre soportes de gran formato. Pensemos que en el siglo XIX aparecen como producto gráfico, por ejemplo, los afiches. También los diarios en formatos tabloides no se podían imprimir con este tipo de máquinas. Todo producto que superara el tamaño que hoy conocemos oficio era imposible de imprimir con máquinas impresoras de tipo Minerva. Entonces surge otro tipo de máquina impresora tipográfica conocida como plano cilíndrica.
vamos a ver en una animación el funcionamiento de la máquina impresora tipográfica plano cilíndrica. A diferencia de las máquinas anteriores, donde el sistema era plano-plano, acá el sistema es plano-curvo. La contrapresión la va a producir el cilindro de presión, también llamado de contrapresión o comúnmente cilindro impresor, que vamos a ver más adelante que es de uso común en todos los sistemas de impresión convencionales actuales. La platina móvil, que es la que lleva y tiene fija la forma impresora, la rama tipográfica, tiene movimiento de avance y retroceso. Hacia un lado va a tomar contacto con los rodillos entintadores, produciéndose el entintado de la forma, y al moverse hacia el otro lado se va a encontrar con los soportes que va a traer el cilindro de presión y los va a hacer pasar entre este y la forma impresora en cuestión. El cilindro de presión tiene una cubierta de caucho que le da elasticidad justamente para producir una buena transferencia o contrapresión con la forma impresora, que como vimos antes es dura. Acá vemos el proceso. Una diferencia entre los sistemas anteriores y este en particular es que el rodillo va ejerciendo presión sobre una línea del soporte y no sobre todo el soporte a la vez, como ocurría con la prensa de Gutenberg y con la tipográfica Minerva. Esto permite imprimir grandes formatos, cosa que no se podía realizar en las otras máquinas impresoras. Una dificultad que tiene esta máquina impresora junto con la Minerva es el movimiento alternativo, que produce una inercia muy grande en los elementos, más si son pesados, y esto hace que las velocidades de impresión estén limitadas. Aquí vemos una máquina planocilíndrica de 1859. Fíjense que el formato es mucho más grande que el de las máquinas Minervas. El accionamiento, fíjense que es manual, si bien se podía anexar un motor. En este video del año 1947, en una imprenta de libros, vamos a ver los tamaños a los que llegaron estas máquinas planocilíndricas. Lo que manejan estos trabajadores son las páginas, ¿sí?, de un libro en un pliego, impresas en un pliego, de 64 páginas por cada pliego, o sea, 32 de un lado y 32 del otro. Vean el formato principalmente, aparte de la automatización que tiene la máquina, ¿no? Mediados del siglo XX, totalmente motorizada. Miren el tamaño de la platina. Como ven, acá es imposible en estos formatos usar una rama tipográfica, un marco. Los rodillos entintadores.
y el cilindro de contrapresión, de gran tamaño también. Ahí vemos la salida de las páginas, de las hojas, de los pliegos impresos, y el control que hace el operador de los mismos. Con el desarrollo del sistema tipográfico que hemos visto, llegamos a finales del siglo XIX. Por un lado, la composición de los textos seguía siendo manual, parecida a la que realizaba Gutenberg en sus inicios, y por otro, con una evolución de los sistemas de impresión, mejor dicho, de las máquinas impresoras tipográficas, que van ganando en motorización y automaticidad, con las máquinas Minerva y las máquinas planocilíndricas. Estas últimas solucionando el problema de la limitación de formato de las Minervas. Ambas máquinas, de todas maneras, por su movimiento alternativo, tenían limitaciones en cuanto a las velocidades de impresión. Fines del siglo XIX, la evolución de la sociedad, de la necesidad de acceder a gran volumen de información en corto tiempo, hacen que se precisen que los periódicos, que eran los productos gráficos por excelencia en cuanto a transmisión de información y noticias, se transformaran en diarios. Esto es, que salieran una vez al día. A su vez, que pudieran tener un gran volumen de noticias y artículos. Los avances del sistema tipográfico hasta ese momento impedían que surgieran estos productos que hoy día conocemos como diarios o diarios modernos. Entonces van a aparecer dos máquinas, dos inventos que van a permitir que esto suceda. Por un lado, la linotipo, que va a permitir la composición mecánica de los textos, y por otro lado, una nueva máquina impresora, también tipográfica, que va a ser la rotativa. Estos dos inventos entonces van a posibilitar que aparezcan los diarios modernos. El linotipo es una máquina con estructuras de acero creada por Othmar Mergenthaler en 1886, diseñada con el fin de poder mecanizar el proceso de composición de un texto para su impresión. Es uno de los avances industriales más importantes en procesos tipográficos, ya que permitió automatizar la forma de componer textos. El funcionamiento de los linotipos se basa en las partes que lo componen. Consta de un teclado similar al de las máquinas de escribir, con letras mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, matrices tipográficas que tienen la forma de cada letra y funcionan como moldes, un magazine que las contiene, las bandas espaciadoras y su caja contenedora, el componedor que organiza las matrices y bandas con el texto,
la sección de fundido y el mecanismo de distribución de matrices y bandas espaciadoras. El operario de la máquina digita una línea de texto a reproducir. Al presionar las letras en el teclado, se liberan las matrices tipográficas y las bandas espaciadoras en el componedor. Cuando el operario ha terminado de completar la línea de texto, presiona la palanca de fundición del linotipo, enviándola a la sección de fundido, donde entra el metal caliente y una estructura compuesta por palancas y soportes. De forma automática, mueven las matrices para controlar los pasos de la producción de lingotes de líneas tipográficas. Como resultado se obtienen lingotes con el texto invertido en relieve que el operario introdujo. La máquina los pasa por un conjunto de cuchillas que recortan irregularidades de la fundición y los deja exactamente de la altura y ancho deseado. Luego son liberados a la galería, una bandeja en donde se mantienen las líneas en el orden en que fueron producidas. Después de esto, el mecanismo de distribución se encarga de llevar las matrices y bandas espaciadoras a sus ubicaciones iniciales, el magazine y las cajas de bandas, depositándolas en los canales respectivos a la letra que contenían. Los lingotes producidos por los linotipos están compuestos por una aleación de plomo al 85%, antimonio al 11% y estaño al 4%, permitiendo generar hasta 300.000 reproducciones de una línea. Después de esto vuelven a ser fundidos para no generar imperfecciones en las impresiones. Gracias a la creación de Mergenthaler, los procesos de producción aumentaron significativamente su velocidad, generando mayor producción en menor tiempo con menos mano de obra, haciéndolos mucho más rentables. La producción de textos académicos, revistas y periódicos aumentó, lo que generó en las personas un interés por aprender a leer y educarse, incrementando la alfabetización de la población en general. Se dio el florecimiento de la prensa, ayudando a la memoria de la industria, un desarrollo masivo de la comunicación que permitía a todos estar más al tanto de lo que sucedía en el mundo. Otro gran desarrollo se dio en el periodismo, que incrementó su interés en profundizar en la investigación con el fin de transmitir a la sociedad de la forma más rápida posible, facilitando de igual manera el desarrollo editorial. De producirse tan solo 8 páginas para un periódico, ahora se producían 50 y sus costos se redujeron de forma que en Estados Unidos pasó un periódico de costar 15 centavos a solo 1 centavo. Lo que vemos acá es un esquema de un cuerpo impresor de una máquina tipográfica rotativa. El sistema de impresión acá es curvo-curvo. ¿Qué significa? Que tanto la forma impresora que va a estar en el cilindro portaplancha como el cilindro de presión son curvos. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja es que ya no va a haber movimiento alternativo, sino que el giro de estos cilindros va a ser permanente en un determinado sentido y entre ellos va a ir pasando en forma continua el soporte, que en este caso viene a bobina y no a pliego o en hojas como en las máquinas anteriores. Como vemos, hay 2 pares de cilindros. Cada par tiene un cilindro portaplancha con la forma impresora y un cilindro de contrapresión. El cilindro portaplancha va a estar entintado mediante rodillos. ¿Por qué 2 pares? Porque cada uno va a imprimir un lado de la hoja. Pensemos, ¿sí?, que estamos hablando de productos como diarios y revistas que vienen impresos de los 2 lados. La gran ventaja de este sistema es la velocidad de impresión, junto con la composición mecánica del linotipo. Es el invento que permitió
la existencia de los diarios modernos, o sea, con mucho contenido, con muchas páginas. Fue un invento de finales del siglo XIX. En su nuevo y monumental edificio en Buenos Aires, Crónica ha instalado un enorme complejo tecnológico para lograr la fusión íntima de los lectores con su diario. Expertos periodistas, capacitados técnicos y las más modernas maquinarias se unen en un esfuerzo común para dar vida al diario. Las veloces rotativas apuran el momento en que los ejemplares salgan a la calle para ser voceados por los canillitas y arrebatados por las manos del público. Que Crónica tenía urgencia de estar más pronto con sus lectores y así, mediante el lema que lo impulsa, unir a través de su constante quehacer a un diario con su pueblo. Bien, para cerrar este bloque, entonces, basta decir que estas máquinas rotativas tipográficas fueron reemplazadas en la década del 70 del siglo pasado por las máquinas rotativas offset, y fue cuando el sistema offset se terminó de imponer por sobre el sistema tipográfico como principal sistema de impresión convencional. Hasta aquí vimos entonces cómo evolucionaron las máquinas impresoras tipográficas y cómo se desarrolló el proceso de composición o armado de textos. En el próximo bloque vamos a ver la evolución que tuvo la reproducción de imágenes que no fueran textos, o sea, que no se podían realizar mediante tipos móviles.